la invitación para que usted sea parte de una buena iglesia como lo es la iglesia de Nazaret. Así, esos son todos los comerciales que tengo para hoy. Y quiero en esta mañana presentarles, tenemos un nuevo predicador. Nuestro predicador invitado es de El Salvador. No les voy a decir en qué año nació, pero actualmente está ayudándonos en la iglesia con su familia, Karen y sus niños. Y yo conocí a Giovanni hace casi 3 años y él estaba interesado en saber de Dios y lo he visto crecer estos 3 años. Él es actualmente un estudiante del seminario nazareno en Los Ángeles y tengo el honor de presentárselos esta mañana porque él nos va a compartir algo del trabajo que ha hecho estos días acerca del Evangelio de Mateo. Que Dios bendiga. Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Vengo en representación al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. A ese es a quien yo vengo representando en esta mañana. Aquel que algún día cambió mi vida, aquel que algún día le dio esperanza a mi vida y que ahora se me hace como un milagro. En lo que Él cada día ha hecho en mi vida, ese cambio tan grande que cada día hace en mi vida, el poder ver cómo Él tiene el cuidado de mi familia también. Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Antes de poder iniciar este Evangelio de según San Mateo, quiero hacer una oración antes de poder iniciar este estudio bíblico. Les voy a pedir, hermanos, de que por favor se pongan de pie, porque estamos ante el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Altísimo Dios y Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, Señor, pidiéndote de tu bendición para nuestras vidas, Señor, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda de lo alto, mi bendito Señor, con poder y fuego, como dice tu palabra, mi bendito Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, y tu presencia que ministre este servicio en este momento, Señor. Que las palabras, Señor, que a través de tu palabra, Señor, puedan ser de edificación para mis hermanos, mi bendito Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te exaltamos tu poderoso nombre, Señor, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mi propósito de esta mañana es de compartirles el Evangelio de según San Mateo. Como ustedes pueden ver en el proyector, tenemos el tema en el cual voy a hacer énfasis de él. Mateo, el propósito de estudiar el contexto de Mateo nos ayuda para tener un mejor entendimiento de este libro bíblico. Antes de dar inicio, iniciaré hablándoles a través de una biografía acerca del evangelista conocido como Mateo, y luego les compartiré los 4 temas centrales en el cual iniciaré hablando sobre los antepasados de Jesús, el cumplimiento de la promesa divina, el ministerio de Jesús y la proclamación de su reino, y los últimos días de Jesús, que son su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Y para llamar su atención, iniciaré hablándoles a través de una biografía acerca de este evangelista cuyo nombre es Mateo. Muchos nos preguntamos, ¿verdad?, en esta mañana, ¿quién es Mateo? El evangelista Mateo es uno de los evangelios del Nuevo Testamento y fue escrito en arameo, la lengua que utilizaron los judíos, porque es un evangelio destinado al pueblo de Israel. Además, Mateo, el evangelista, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. Mateo es citado en los evangelios sinópticos como Leví, hijo del Alfeo publicano, cobrador de impuestos a los pescadores del mar de Galilea en la zona de Capernaum. Y Mateo 9:9 es una de las demostraciones de cómo Jesús lo llama para que le siguiera como uno de sus 12 apóstoles. En Marcos 2:14 y en Lucas 5 versos 27 y 29 existen pequeñas diferencias
en el tratamiento que dan a Mateo en los distintos evangelios. En el evangelio de Lucas se le llama Leví. En el de Marcos se le da el nombre de Mateo en la lista de los apóstoles. Pero es llamado Leví cuando se relata la historia de su vocación, según también lo dejó todo al ser llamado por Jesús, y es mencionado también en los Hechos de los Apóstoles, aunque es muy poca la información que se ofrece sobre él. Luego, en los significados de los nombres de Mateo, el significado de Mateo en español significa don de Dios, y además el nombre en español Mateo proviene del griego Mataís, y es del arameo Mataí, una forma corta del hebreo don de Yahweh. Luego, la relación que tiene con los otros evangelios este evangelista. De acuerdo a las teorías de estas dos fuentes, que es Marcos y Mateo, se supone que Marcos es más antiguo que Mateo. Existe una comparación por parte de comentaristas que Marcos escribió primero y que Mateo utilizó de Marcos. De los 661 versículos que tiene Marcos, de los 661 versículos que son de Marcos, 606 se reproducen en los 1068 en Mateo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué se ubica primero en el Antiguo Testamento? La razón por la cual se ubica Mateo primero es que sirve perfectamente como puente entre el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo de una nueva era entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En su marco histórico, Mateo pertenecía a la comunidad judía. Los destinatarios del libro de Mateo son principalmente a judíos convertidos al cristianismo. Algunas fuentes mencionan que fue misionero en Etiopía y Persia, y por parte de otros comentaristas mencionan que murió martirizado, y otros afirman que falleció de una muerte natural. Luego, en sus características particulares de este autor, Mateo, entre sus características particulares, en lo cual lo hace diferente a los otros evangelios, es que su propósito es de presentar una evidencia clara que Jesús es el Mesías, el Salvador. Ese es su propósito, de presentar que Jesús es el Mesías. Luego, la composición del libro y la fecha. Los escritores actuales acerca del lugar de la composición del Evangelio de Mateo dicen que fue escrito en la región de Siria, posiblemente en Antioquía, donde había mayor número de judíos cristianos. Mateo escribió su Evangelio en su forma primitiva hacia el año 60 y 70, y su redacción definitiva se hizo en el año 80 después de Cristo. Luego, John, tengo para ustedes una vista panorámica, como ustedes pueden ver, está en nuestras pantallas. Es una manera en como yo he dividido a Mateo en 4 partes. Como ustedes pueden ver, a lo mejor no lo pueden ver, pero el tema principal, el que dije anteriormente, voy a hablarles sobre los descendientes de Jesús. La razón por qué le puse los descendientes de Jesús, que inicia desde el capítulo 1, del verso del 1 al 17, ese es el tema, ¿verdad? Por la cual yo le puse, el cual yo lo dividí, que es mi tema central. Mateo, al iniciar, nos muestra a través de una genealogía, desde Abraham hasta David. La palabra genealogía es la transliteración del término griego Génesis. Pero el propósito de este evangelista no es solamente de darnos una genealogía necesaria, sino que él tiene un sentido muy definido: comprobar que Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham, y probar que Jesús es de las naciones y de las familias de las que había de salir el Mesías. Pero al llamar a Jesús hijo de David e hijo de Abraham, Mateo muestra que Dios es fiel a su promesa y que ha de cumplir cada palabra que ha pronunciado. Y en el libro de Génesis, capítulos 12, versos 3, y en el capítulo 22, siempre de Génesis, versos 18, se nos muestra de cómo Dios establece su promesa, en donde a Abraham se le había prometido que Cristo había de descender de él. Y al igual Dios también hizo un pacto con David
que se nos muestra también en segunda de Samuel, en el capítulo 7, versos 12 y 13. Y Dios con estas palabras habla: y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. De manera que a través de todos estos textos bíblicos del Antiguo Testamento nos dan una mayor aclaración acerca de esta gran verdad, que todas las generaciones inician desde Abraham hasta David. Este es mi primer punto, que es en cómo yo partí la vista panorámica. Luego tengo como mi segundo compartimiento, tengo el nacimiento de Jesús y el cumplimiento de la promesa divina. Después que Mateo nos muestra con una genealogía de Jesús, en sus 2 primeros capítulos nos da una serie de 4 escenas que nos muestran el acontecimiento de Jesús, el cual lleva un cumplimiento profético de su nacimiento. Y como ustedes pueden ver en el libro de Mateo, en el primer capítulo 1, en el verso 22, se nos habla de este cumplimiento. Si ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar en sus Biblias. Es el capítulo 1, verso 22. Se nos habla de este cumplimiento. Dice, la palabra de Dios dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero esta misma cita, este mismo cumplimiento, lo podemos encontrar en Isaías 7:14. Si lo pueden buscar, por favor, es el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Isaías también se le conoce como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Como pueden ver, este cumplimiento de esta escritura del Antiguo Testamento, en estas palabras, Dios habla a través del Antiguo Testamento y dice que le dio señal al rey Acaz. Y le dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Como podemos ver, esta cita bíblica nos da una enseñanza de este cumplimiento divino que ya había sido proclamado a través del Antiguo Testamento. Este profeta había sido una clave muy importante para Dios, para el cual ahora nos enseña ese cumplimiento, Luego, después de este cumplimiento, en el segundo capítulo, como usted puede buscarlo también, en el versículo 6, también se nos habla de ese cumplimiento. Y dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, esta cita bíblica también nos lleva a un cumplimiento a través del profeta Miqueas. Si ustedes también quisieran buscarlo, pueden ir a Miqueas, capítulo 5, verso 2. ¿Todo lo tienen? Y Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrán, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos ver una vez más este cumplimiento a través de este texto bíblico que es del Antiguo Testamento. Y en el versículo 15 tenemos otro cumplimiento que nos enseña a través del Antiguo Testamento, siempre de Mateo. Vamos a Mateo, verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y esa cita bíblica que nos apoya la podemos encontrar en Oseas capítulo 11, verso número 1. Por si ustedes también lo quieren buscar o lo pueden apuntar, lo pueden buscar ahorita o si no después. Pero para que no se les olvide, yo les sugeriría que lo apunten. Oseas capítulo 11, versículo 1.
Ahí se nos muestra esa gran declaración de este cumplimiento divino del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, para terminar, en el 17 también se cumple lo dicho por el Señor. Para el verso 17 se nos muestra este cumplimiento en el cual tiene una conexión con el profeta Jeremías. Ahora viene Jeremías. Jeremías también es uno de los conocidos como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, en el cual también nos enseña y nos refleja este cumplimiento profético. Y este gran cumplimiento profético también lo podemos encontrar en el capítulo 31, verso 15. No, este es de Jeremías. ¿Perdón? Es Jeremías capítulo 31, verso 15. ¿Todos lo tienen? Y dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Podemos ver que todas estas bíblicas que utiliza Mateo se nos muestra en cómo Dios había utilizado las vidas de estos profetas para proclamar sobre este cumplimiento divino. Ahora en nuestro tercer compartimiento tenemos en pantallas, tenemos el inicio y el ministerio de Jesús y la proclamación del reino. En nuestra tercera parte de esta vista panorámica, antes de dar inicio y comienzo antes de iniciar a dar a comienzo la actividad de Juan, quiero compartirles que cuando Jesús comenzó su ministerio tenía 30 años de edad y que nació bajo el reinado de Herodes el Grande. Luego Juan comienza predicando el mensaje del arrepentimiento, en el cual se nos muestra en Mateo 3, verso 2. Arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de Juan era de presentar la doctrina del arrepentimiento y lo presenta a los hombres para que se arrepintiesen de sus pecados. La palabra griega para arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. Luego, Juan el Bautista hace una diferencia entre su bautismo y el de Jesús. Y Mateo 3:11 nos da esta aclaración. El bautismo de Juan era en agua, lo que representaba para el arrepentimiento, y el bautismo de Jesús se efectúa en el Espíritu y fuego. Luego, en el bautismo de Cristo hubo 3 manifestaciones de la Santa Trinidad de Dios, y Mateo, una vez más, Mateo 3, versos 13 y 17, nos dan esta señal profética. Si ustedes lo quieren buscar, lo pueden encontrar en Mateo. Dice el versículo 13. Perdón. Pero Jesús después que fue bautizado, subió del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu, y Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La primera manifestación fue que una vez que Jesús descendió de las aguas, los cielos fueron abiertos. Es una primera manifestación. La segunda manifestación es que el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma. Esa es una segunda manifestación de Dios, en cómo se mira la Trinidad de Dios. Y luego en la tercera parte se escucha la voz del cielo, la voz de Dios. Y hubo una voz del cielo, dice, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver la conexión que hay entre el Padre y Jesús. Aquí se manifiesta la Trinidad de Dios. Es una bendición. Para mí fue una bendición poder haber encontrado esto, y espero que sea una bendición para ustedes también. Luego, después que Jesús fue bautizado, se nos muestra
este gran cumplimiento en donde se puede ver la relación del Padre con Jesús, como anteriormente les había dicho. Luego, después de este cumplimiento, Mateo nos narra las tentaciones de Jesús. Cuando Jesús es llevado, después que Jesús fue bautizado, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿verdad? Y luego empieza su comienzo de su ministerio y el llamamiento, y luego nos enseña el llamamiento de sus primeros discípulos y la autoridad de Jesús a través de sus milagros. Después que Jesús hace sus primeros milagros, Jesús explica en el Sermón del Monte acerca del reino para poder vivir en su reino. También narró muchas parábolas acerca de las diferencias que existen entre su reino y los reinos de la tierra. Luego, en su recorrido ministerial, Jesús les habla a sus dos primeros discípulos acerca de su resurrección y muerte. Luego revela su verdadera identidad a Pedro. Y para finalizar su ministerio, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. De manera que Jesús les enseñó a sus discípulos que debían de esperar en su regreso y de cómo vivir hasta ese momento de su regreso. Luego, en nuestro último cuarto sección de esta vista panorámica, tenemos la parte final de esta vista panorámica, los capítulos 26 y 28. Mateo nos narra los últimos días finales de Jesús. Los versos 2, 3 y 32, Jesús anuncia que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado y sepultado, pero después resucitaría. Luego Jesús tiene su última cena con sus discípulos y su oración en el Getsemaní. Para finalizar, Mateo narra las tres negaciones de Pedro, el cumplimiento de las Escrituras y que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y las últimas palabras de Jesús en su crucifixión. Mateo, en su parte final, presenta a Jesús con mucha autoridad. Luego, hermanos, podemos ver que Jesús derrotó la muerte. ¿Cómo? Resucitando con poder. Porque Jesús resucitó y resucitó con poder. Y Jesús después manda a sus discípulos para que continúen su obra. ¿Verdad? Que les demanda la gran comisión, que tienen que ir a predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la gran comisión que Dios les manda a sus discípulos que tienen que hacer. Y para concluir este estudio, quiero decirles que Jesús es el cumplimiento de la profecía y el pacto del Antiguo Testamento concerniente al Mesías, el Salvador. Dios hizo un pacto a través de su Hijo Jesucristo, y Jesús estableció un pacto con Dios por todos nosotros. Jesús, a través de su ministerio, vino a establecer su reino terrenal. El reino que Jesús vino a establecer a la tierra es espiritual. Una de las mayores expresiones de amor por parte de Dios es que mandó a su Hijo para sacrificarlo por todos nosotros. Es una de las maneras en cómo Dios muestra su amor hacia nosotros. Una de las maneras en cómo yo me pongo a pensar cuando Jesús fue crucificado y está con sus manos abiertas. Es una manera en cómo Jesús nos está demostrando: te amo y morí por ti. Y nosotros tenemos que creerlo, ¿verdad? Tenemos que creerlo porque Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el único que tiene la autoridad para poder perdonar los pecados de cualquier quien esté aquí en este momento. Por medio de su resurrección, tenemos entrada al reino. Pero para entrar al reino, uno tiene que arrepentirse y volverse y tenemos que someternos a la soberanía de Dios para poder alcanzar las promesas y su reino. Jesús nos pide una sola condición ahora en esta mañana: que nos arrepintamos, que le entreguemos nuestras vidas, que le abramos nuestro corazón para que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Pero para eso tenemos que arrepentirnos.
Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús ahora está aquí en este momento. Jesús te está esperando con sus manos abiertas y te dice, yo te amo. Yo quiero decirte que Dios odia el pecado que hay dentro de ti, pero Dios no te odia a ti, odia el pecado que hay dentro de nosotros. Ahora Jesús te quiere decir en esta mañana, ven y no sigas batallando. Ven aquí donde mí, que yo te haré descansar. ¿Cuántos creen eso? Ahora les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie y vamos a hacer una oración para poder finalizar este hermoso recorrido. Altísimo Dios y Padre que estás en los cielos, venimos una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has permitido, Señor, poder hacer un recorrido, Señor, de tu palabra, poder conocer los propósitos, Señor, poder saber, Señor, ese propósito que tú tenías cuando mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos saber que con sangre hemos sido comprados, Señor. Ahora estamos delante de ti, Señor, de tu presencia, y queremos decirte que tu sacrificio no ha sido en vano, Señor. Que aquí estamos, mi bendito Padre, aquí estamos glorificando tu nombre, Señor, y enalteciendo tu poderoso nombre, Padre, para tu gloria y honra, mi amado Señor Jesús. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos en este momento, Señor. Te pido, Señor, que toques su corazón, mi Señor. Te pido que ellos puedan conocer tu amor, mi bendito Señor. Que ellos puedan entender, Señor, que ese sacrificio tú lo hiciste por ellos, Señor, por tu amor que tú expresas cada día a través de tu cruz, mi bendito Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos permites disfrutar, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.